esto, pero tuvo la semana pasada Milei una reunión con los millonarios más grandes sionistas en Argentina y vinieron rabinos y sionistas de Europa y de Israel, donde Milei primero eliminó una norma legal que no permite que los extranjeros compren territorio en la frontera. Eso lo eliminó. Eso lo eliminó. Porque con eso le permitiría comprar tierra a los sionistas que tienen límite con Chile. Porque en Chile, curiosamente, es un país que no se ha preocupado mucho de ese tema, pero están comprando mucho terreno incluso en el diario La Aurora. Hay una conversación justamente que me invitó a mí también el periodista Sebastián Salgado del programa Data Urgente. Yo creo que tú lo debes conocer, Data Urgente. Sí, muy bueno, Es lo muy sigo. bueno este programa, buenísimo. Donde analizamos eso y ahí hablamos de que era curioso que en los diarios de Israel se estuviera vendiendo terreno de la Patagonia argentina y chilena a precios ridículos. ¿Ah? Pero ahí salía la publicidad. Bueno, el caso, Nicolás, que es muy peligroso para Chile, y de repente cuando yo veo que Gabriel Boric decide cortar toda relación militar con el Estado de Israel, la compra y venta de armas a Israel, porque Chile le fabrica parte de armas a Israel y a Israel le vende armas a Chile. El negocio es muy desequilibrado en todo caso. Este es un negocio que fue metido hasta las masas, por así decirlo, cuando Chile, en forma increíble, tenía como Ministerio de Defensa a Heinz Peter, ¿no? Un sionista recalcitrante que tiene relaciones muy estrechas con Israel en varias áreas. Bueno, el caso, Nicolás, es que para aquellos militares, porque a mí me sorprende, digo yo, la academia militar o de estrategia, o no sé si estarán despistados, les faltará información, o no sé, pero me da la impresión que la academia tiene un error muy grande, porque salen oficiales, ex oficiales la mayoría, a defender a Israel y decir que Chile está en desmedro en la medida que no le compre arma a Israel, porque prácticamente estaríamos debilitando a Chile frente a eventuales enemigos. Ese es el argumento que yo he escuchado de ex generales, miembros de la Marina y todo eso. Pero resulta ser que si tú analizas eso, Nicolás, eso tiene su historia. Y la historia radica en que durante el año 1976 y 77, Estados Unidos le exige a la Junta Militar que le devuelvan el cobre chileno. La Junta Militar se reúnen, analizan y deciden no devolverle el cobre a Estados Unidos, y justamente la única palabra que tuvo Pinochet sobre Allende, positiva sobre Allende, fue cuando dijo: lo único que yo le agradezco a Salvador Allende fue haber nacionalizado el cobre chileno. Como la dictadura se negó a devolverle el cobre a los norteamericanos, ¿qué hicieron los norteamericanos? Que, dicho sea de paso, son los peores aliados que puede tener un país. Van y se reúnen con Elwin Lagos y otros personeros más y les dice: nosotros sacamos a los norteamericanos, nosotros sacamos a la dictadura y se lo entregamos a los civiles chilenos a través de esta concertación que tenían que inventar. Se planificó todo allí, pero en respuesta a eso, la concertación estaba obligada a devolverle el cobre a Estados Unidos. Cuando comienza todo el suceso de cómo sacarlo, tú te acordarás de los gajos de uva que salieron envenenados para parar la... Bueno, ahí la burguesía chilena, los terratenientes, todo, espantado porque no tenían mercado, empiezan a exigir la salida de la dictadura militar
y reemplazarlo por un gobierno civil de centro derecha. Ahí metieron a la concertación que fue inventada allí de Partidos por la Democracia, cuyo primer gobierno fue el de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin, al instante que asume, lo primero que hace, Nicolás, es inventar el capítulo 600 de la inversión extranjera, que le permitía a estas empresas invertir en Chile sin pagar ningún impuesto. Eso es lo primero. Por eso que las mineras del cobre extranjera no pagan el impuesto específico a la bencina que pagamos todos los chilenos. Y le devuelven el cobre a Estados Unidos de una manera escandalosa, de manera tal que Chile es dueño del 27% del cobre en este momento. Bueno, cuando estalla la problemática con Argentina a través del canal Beagle, en esa situación de tensión, Estados Unidos tenía la enmienda Kennedy, en la cual, para presionar a la dictadura militar, dejaron de venderle repuestos, dejaron de venderle armas a Chile. Y Chile se encuentra de sorpresa con los argentinos prontos a tomarse el poder. O sea, perdón, el tomarse las islas. Las islas Pinto, Nueva y Lennox. Allí, la dictadura recibe armas que compra, las mismas armas norteamericanas, y los repuestos los compró de 3 países: de Jordania, de Egipto y de Israel. Pero la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército le agradecen solo a Israel. El caso es que esa era la situación y el escenario internacional que había en ese momento. Pero analicemos ahora lo grave de esto. Hace 2 años que en un programa hermano y amigo que se llama Guillotina, ¿no? Nosotros dimos a conocer y advertíamos de que Chile podría llegar a tener problemas pronto con Argentina. Rusia descubre en la Antártida chilena, descubre, Nicolás, un manto de petróleo, una reserva de petróleo en la Antártida, que justo es la Antártida chilena. Descubre, Nicolás, un manto de petróleo que está entre 4 y 5 veces la reserva de petróleo que tiene Venezuela, y Venezuela es la reserva de petróleo más grande del mundo. ¿Te das cuenta tú lo grave que es eso? ¿Qué ocurre ahí? Fíjate esta disputa austral. Y justamente Sí, estamos hablando de este vacío de Chile. ¿Saben lo que hace Israel con Estados Unidos? Y de acuerdo con ese payaso que nadie le enseñaba a peinarse todavía, lo que han hecho es construir 2 bases militares en Ushuaia, esto es en el extremo sur argentino, 2 bases militares, una israelí y una norteamericana. La pregunta es, Nicolás, ¿con quién limita Argentina en el extremo sur chileno? O sea, perdón, argentino. Con Chile. Nada más. ¿Por qué entonces 2 bases militares, una israelí y una argentina, una norteamericana, en el extremo sur de Argentina, si no es empezar ya a preparar la toma de esta tremenda riqueza petrolera y que podría entrar en conflicto militar con Chile? ¿Te das cuenta? Porque está en la Antártida denominada Antártida chilena. Ahora, Nicolás, para todos aquellos militares que pudieran estar escuchándonos o espiándonos, para todos aquellos que profesan este supuesto cariño, amor al Estado de Israel,
Mi pregunta es esta. En caso de una situación militar entre Chile y Argentina, ¿creerán los militares chilenos que Israel va a apoyar a Chile? ¿Creerán eso? ¿Realmente no se darán cuenta de la situación geoeconómica y geopolítica mundial que hay? En este momento, hace ratito, que Chile debió haber dejado todas las armas israelíes y haber empezado a comprar armas rusas y chinas, que de hecho las armas chinas quedaron muy bien paradas en el conflicto entre Pakistán y la India, porque los aviones J-5 chinos derribaron a varios aviones norteamericanos F-16 y F-18, y los norteamericanos no pudieron derribar ningún avión chino. Oye, Nicola, te puedo hacer un breve comentario. Estuve el miércoles pasado en este programa de extrema derecha, el Sin Filtro. Yo voy una vez al año ahí para pelearme un Mira qué poco bien, ¿eh? con la derecha. Y yo les dije, en una de mis intervenciones, les dije, ustedes le andan moviendo la colita como perro faldero a Milei, que es otro perro faldero Claro. del Estado de Israel. ¿Y dónde quedaron los patriotas? O sea, acá les pusieron una base militar norteamericana que afecta los intereses nacionales y la soberanía chilena y ustedes no han dicho nada. El único que me respondió, estaba el tal Orrego, estaba el otro, el hijo Sí. del torturador en la B, y el único que me respondió fue Aldo Duque, y Aldo Duque me Ajá. dijo, no, que yo sepa, no es cierto de que... ¿De dónde sacó la información, Nicolás, de que le están entregando una base militar a, ¿cómo se llama? Estados Unidos? O sea, el tipo, no solo él, sino que el resto o no sabían, ignorante, o no sabían cómo responder. O sea, bueno, eso, Claro. como nota al pie. Pero es que eso mira, perdona, pero hay gente que no tiene ni Dios ni patria, Nicolás. ¿Ah? Tienen solo en la mente el capital. Pero en este caso, fíjate, la pregunta era esa. ¿A quién creen que va a apoyar Israel? ¿A Chile? ¿A Chile? Mira, hasta lo que comemos nosotros lo saben ya los argentinos después de todos estos ministros que hemos tenido. Entonces, claro, y Israel le va a dar todas las armas vía a ver a su primo. Po. Además que está lleno, la mayor comunidad judía sionista del mundo, después de Israel y Argentina. Entonces, y no es exagerado lo que te voy a decir, Nicolás. Argentina hoy es una colonia de Israel. Créeme lo que te digo, en lo económico, en lo político, en lo cultural, están siendo subyugados por los sionistas de una manera impresionante. El único que está dando la lucha como corresponde allá es Atilio Borón y, y aún así las últimas elecciones demostraron de que el pueblo está pero tremendamente eh, con la brújula bastante torcida, Nicolás. Bueno, igual que aquí, ¿no? Acá también tenemos la brújula bien torcida. Nicola, te aprovecho de consultar. Estuvo Sí, recientemente Netanyahu en Israel, vuelve y anuncia una serie de acuerdos, algo comentábamos. Y algo que leí, tú seguro tienes más antecedentes, no sería solo Argentina, sino que está también esta extrema derecha en Ecuador, ¿verdad? Con Noboa. También mencionaban a Paraguay y mencionaban, no sé si a El Salvador, me puedo estar confundiendo ahí, pero era una serie de gobiernos regionales que estarían montando no solo alianzas económicas más intensas con Israel, sino que buscan presentarse como un entente de países que apoyan a Israel en la región. No sé si nos podrías comentar algo al respecto. bueno, sí. El último día que tuvo Sebastián Piñera en Chile, aprobó el ingreso de Israel como observador en el grupo de Asia-Pacífico. ¿Ah? El grupo del Pacífico. El caso es que también hubo un ministro de Relaciones de Defensa, perdón, en Perú, que se dedicó a comprarle armas a Israel como condenado. Ecuador igual. El caso, Nicolás, es que el sionismo internacional, y más bien exacto, 5 familias sionistas, los Rockefeller, los Morgan, los Rothschild, los Montefiore, los Madoff, y le agregamos ahí también a George Soros, estos controlan el 100% del capital financiero
de América y el 100% de la banca americana. Controlan el 100% de la banca europea, exceptuando Rusia, y el 100% del capital financiero. Por lo tanto, tienen la capacidad de sacar y poner gobiernos como condenados y de apoyar a algunos. George Soros apoyó uno cerquita, bien cerquita donde estás tú. ¿Ah? Lo apoyó ahí y bueno, ahí tienes la respuesta a lo que ocurre después. El caso concreto es que hoy en día, si nosotros analizamos seriamente, sabemos lo que es el imperialismo. El imperialismo es una forma de dominio en el mundo que se manifiesta en distintas áreas y especialmente en las áreas que va creando la dependencia de los países a una metrópoli imperial y en este caso a Estados Unidos. Pero la dependencia sea en las áreas económicas, culturales, militares, científicas, etc. Lo que ocurre en el caso de América Latina es que en la parte tecnológica, en la parte científica, en la parte económica, China está reemplazando a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos necesita estrechar el control de América Latina y lo está haciendo en la vía de meter a tipo, mira, pusiste esa imagen y me puse peludo. Entonces, claro, entonces el peligro grande que tenemos nosotros es que ante la ausencia de capacidades analíticas, de capacidad ideológica de interpretación de la realidad tanto económica particular de cada país como latinoamericana y como la geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia a nivel internacional es bastante precario la comprensión que tenemos nuestra mucha gente, se está dando esta situación de que estamos nosotros convirtiéndome en elementos reactivos y no tenemos políticas definidas. Vamos siempre a la saga, vamos siempre detrás, siempre salimos atrasados. Y no tenemos liderazgo. No tenemos liderazgo. Los liderazgos están en muy pocos países en América Latina y que puedan realmente defender a los países del tercer mundo de la voracidad que viene de Europa y de Estados Unidos. Ahora bien, en esta situación donde las tres organizaciones económicas, políticas y militares que te mencioné en un inicio, en la medida que han ido avanzando, Nicolás, se está produciendo un hecho que es muy alarmante, muy alarmante.